La conferencia de los pájaros. Parte 11. Una hora más tarde recorríamos una autopista de los Estados Unidos en un pequeño convoy de todoterrenos ligeros. Había caído la noche y estaba lloviendo. Un tipo fortachón de asuntos temporales conducía nuestro vehículo. A su lado, en el asiento del copiloto, Miss Peregrine tejía algo en el regazo. Noor, Millard y yo ocupábamos el asiento central, mientras que Enoch, Emma y Bronwyn iban en el trasero. El resto del grupo y las demás imbrines viajaban en el segundo vehículo y había aún un tercero con el equipo de apoyo que nos habían prometido. Además de eso, en alguna parte del intenso aguacero, los americanos nos seguían en otro coche. Fueron ellos los que nos prestaron los vehículos. Habíamos cruzado el portal del Panbucliticón que conducía a Nueva York, donde Leo nos prometió vía libre. Las imbrines le explicaron que ahora Noor vivía con nosotros, después de que yo la encontrara, si bien dejaron creer al jefe de los 5 distritos que había sido un White, con ayuda de un hueco, el que le había arrebatado a la chica y no H. Por raro que parezca, Leo accedió a olvidarse del asunto y, como parte del trato que los americanos habían firmado con las imbrines, se comprometió a no volver a perseguir a Noor nunca más. No nos lo podíamos creer. Miss Wren se negó a decirnos qué le habían prometido las imbrines a cambio de ese compromiso, pero tuvo que ser algo bueno. A medida que avanzábamos por la carretera, la animación nerviosa de mis amigos fue cediendo el paso a un silencio tenso. Llevábamos varios minutos sin pronunciar palabra. Noor me había apoyado la mano izquierda en la rodilla, sus dedos entrelazados con los míos. Con la derecha, jugaba con las luces de los coches que pasaban, atrapando un haz y dejándolo escapar entre los dedos como arena, recogiendo y soltando. El gesto se me antojó hipnótico y tranquilizador. Hay una cosa que no entiendo, dijo Emma, y pegué un brinco ante la súbita interrupción del silencio. ¿Qué? Quiso saber Noor. ¿Por qué a Cole le obsesionaba encontrar la manera de escapar de un bucle colapsado? Musitó Millard. Siempre murmuraba así cuando meditaba. ¿Acaso se imaginaba que algún día quedaría atrapado en uno? Nadie se imagina que quedará atrapado en un bucle colapsado, rebatió Bronwyn. Quizá lo hacía solo por precaución. En ese caso, fue una precaución muy específica, observó Millard. Está claro que algo sabía de la profecía, dijo Noor, doblando un rayo de luz entre los dedos. Si pensaba que esa historia del ángel del abismo se refería a él, quizá supuso que algún día quedaría atrapado. ¿Y si todo formaba parte de un plan? Millard estaba sopesando una teoría. Ser enterrado en la biblioteca de almas. Es absurdo, objeté. No quería. Estaba furioso. Puede que solo intentara hacernos creer que lo estaba. Venga ya, gruñó Enoch. Os estáis pasando de listos. Pensadlo. Millard hablaba con un tono serio e intenso. Siempre estaba hablando de lo poderosos que eran los peculiares antiguos, que si constituían la más pura expresión de la peculiaridad y todo eso. Para eso quería la biblioteca, para apropiarse de esas capacidades. Y quizá la única manera de lograrlo fuera ser sepultado en ella. Y resucitar con todo ese poder al alcance de la mano. Renacido, recitó Emma en un susurro audible. Como un dios. Noté un escalofrío. Miss Peregrine entrechocó con fuerza las agujas de punto. Mi hermano era un loco ambicioso con el alma envenenada. Pero no era un dios y nunca lo será. Pues se está preparando para hacerlo, arguyó Emma. Y lo están ayudando. Aun si fuera el caso, todavía no ha regresado y no le vamos a permitir que vuelva. Así que no hay ninguna necesidad de enzarzarse en horribles especulaciones que solo sirven para asustaros. Sí, señora Swenson, ¿por qué no pone la radio? El conductor conectó el aparato. Empezó a sonar una canción pop. Hablaba de una ruptura. Oí a Emma suspirar. Acercándose los dedos a los labios, Noor exhaló una luz fantasmal contra la ventanilla,
donde se escampó como bruma, evanescente, antes de disolverse en el aire. Hopewell debió de ser una localidad importante en sus tiempos, pero actualmente apenas si se podía considerar un pueblo. Pasamos junto a las ruinas de una planta industrial y recorrimos calle tras calle de almacenes vacíos y casas que se caían a pedazos. La población formaba parte de lo que se conoce como el cinturón del óxido, pueblos que murieron junto con la industria que los levantó. Debía de haber un centenar de localidades parecidas a un día de distancia. Agucé los sentidos a la presencia de huecos y todos abrimos bien los ojos por si veíamos señales de Whites. Tal vez algún coche que pudieran haber usado para viajar hasta Hopewell y abandonado en un escondrijo antes de entrar en el bucle o cualquier cosa rara, la que fuera. No sabíamos si los Whites andaban por el pueblo, si habían llegado y se habían marchado o si el soplo de los americanos sobre este lugar no valía un comino. De momento no habíamos encontrado nada, solo montones de chatarra, basura y maleza espesa. Escondrijos ideales para un vehículo y demasiado abundantes como para ponernos a investigar. Descubrí sorprendido que el portal al bucle de los reanimadores no estaba en un cementerio ni en una funeraria como cabría esperar. Estaba en un pequeño parque situado en mitad del pueblo, la única zona cuidada y bien iluminada que habíamos visto. Había un obelisco de piedra en el centro. Detrás de una puerta oculta en la base estaba el portal. La lluvia amainó. El convoy de todoterrenos aparcó en las inmediaciones del parque y todos esperamos sin hacer nada mientras las imbrines deliberaban. Decidieron que entráramos juntos para evitar que algo pudiera separarnos. Corrimos en grupo hacia el obelisco, sobre la tierra mojada. Bronwyn forzó la puerta. Reinaba la oscuridad en el interior. Inscritas en la piedra del obelisco había filas y filas de nombres. Que vuestro recuerdo permanezca siempre. No esperábamos encontrar una entrada tan estrecha. Únicamente cabían 2 personas. Yo entré el primero, para asegurarme de que no hubiera espíritus huecos. Noor me acompañó. Cuando lleguen al otro lado, no se muevan, nos instruyó Miss Peregrine. Nos reuniremos con vosotros pasados 30 segundos. La puerta se cerró. La oscuridad nos engulló y al momento notamos una leve aceleración. Cuando salimos, el mundo había cambiado por completo. Ahora brillaba el sol. Hacía una preciosa mañana de verano. Las calles, antes decrépitas, estaban trufadas de casitas dispuestas en pequeños terrenos y el obelisco de piedra que habíamos usado para entrar ya no era tal. En vez de eso, la puerta que cruzamos, bordeada de flores, pertenecía a una de las casas. ¡Qué sorpresa!, comentó Noor mientras contemplaba el bonito paraje. Esperamos echando un vistazo al entorno. El jardín estaba decorado con pequeñas banderas americanas y habían adornado las casas de enfrente con guirnaldas de banderines rojos, blancos y azules. Por lo que parecía, el pueblo se estaba preparando para el desfile del 4 de julio. O lo estaba haciendo el día que el bucle se creó. Había coches de los años 40 y 50 aparcados en las entradas y pegados a las aceras. Un perro salió trotando de una caseta roja y nos ladró. ¿Dónde está todo el mundo?, preguntó Noor, oteando la calle. Aparte del perro ruidoso, reinaba un silencio inquietante. El lugar contaba con toda la parafernalia de una población habitada y bulliciosa, pero parecía como si todos los habitantes hubieran sido secuestrados de la noche a la mañana. Pasaron 30 segundos. Luego, 1 minuto. Nadie más cruzó el portal. ¡Qué raro!, dije. Intenté disimular el hecho de que estaba cada vez más preocupado. Noor trató de abrir la puerta. Estaba cerrada. Me asomé a la mirilla de cristal. Dentro reinaba una oscuridad total. Esperemos 1 minuto más, propuso Noor con tranquilidad deliberada. Pero era evidente que nos estábamos poniendo nerviosos. ¿Qué más podíamos hacer? Aguardamos otro minuto a que nuestros amigos accedieran al bucle. Noor empezó a tararear, con voz muy queda, la misma canción,
la misma melodía que le había oído canturrear otras veces. Nadie salió. Esto tiene mala pinta, reconocí finalmente. Muy mala pinta, la verdad. Rodeamos la casa hacia la parte trasera. No había otras puertas, ni ventanas. Solamente paredes lisas, como si fuera un arcón. Yo empezaba a estar muy asustado. Se habrán quedado fuera, sin poder entrar, o nosotros dentro, sin poder salir, dijo Noor. Intercambiamos una mirada ansiosa. Me estaba mareando. No, no era mareo. El cosquilleo que notaba en la barriga se debía a otra causa. En este bucle, en alguna parte, había un hueco. Ya suponía que no estábamos solos, respondió Noor cuando le conté el asunto del hueco. No parecía asustada. Las cosas que a mí me aterraban tendían a centrarla. ¿Notas por dónde anda? Todavía no, por desgracia, reconocí. Mi sentido no está tan desarrollado. O eso o algo interfería con la percepción direccional que por lo general me señalaba dónde estaban los huecos. Parecía como si estuviera bloqueada, girando sin ton ni son, igual que la aguja de una brújula en contacto con un imán. Noor y yo decidimos que no podíamos quedarnos allí esperando a que el portal se abriera. Éramos como patitos en un puesto de tiro al blanco, y cuanto antes encontráramos al hueco, antes daríamos con los Whites. Y, con un poco de suerte, también con Fiona. Caminamos hasta el final de la manzana y doblamos una esquina. Seguíamos sin ver a nadie, ni siquiera a los normales atrapados en el bucle. Atisbamos una colina a lo lejos, medio oculta por los árboles, y creímos percibir un chirrido industrial, agudo y distante, procedente de aquella zona. Subió y bajó de volumen antes de silenciarse por completo. Debe de ser alguna de las fábricas antiguas que hemos dejado atrás al entrar en el pueblo, deduje. Llevábamos recorrida media manzana más cuando oímos voces procedentes de una casa cercana. Un hombre y una mujer que mantenían una conversación animada. Corrimos hacia la vivienda y llamamos a la puerta. Nadie respondió. A esas alturas ya no estábamos para cortesías. Intenté abrir la puerta. No estaba cerrada con llave y giró sobre unos goznes bien engrasados. Gritando un saludo, accedí al típico chalet de mediados del siglo pasado. Al instante me quedó claro el origen de las voces. Un aparato de televisión. Estaban echando alguna película antigua. El televisor descansaba sobre un aparador, entre un árbol de Navidad artificial que chocaba por lo extemporáneo y una mecedora con un paño de ganchillo colgando del respaldo. La escena transpiraba algo lúgubre y fantasmagórico, como si fueran el hombre y la mujer de la televisión los habitantes de la casa, atrapados para siempre en el mundo en blanco y negro de la pantalla. Pulsé el botón del televisor para apagarlo y se hizo un súbito silencio. Noor cruzó el pasillo de puntillas para inspeccionar la parte trasera de la vivienda. Se detuvo delante de una puerta abierta. «Hola», dijo, y se volvió a mirarme. «Jacob, aquí hay alguien». Me apresuré por el pasillo. Había una adolescente dormida en una cama, tapada hasta la barbilla. Las paredes estaban forradas con fotografías de revistas. «Hola», dije. «Perdona». No se movió. Avancé unos pasos por la habitación. Eché otro vistazo a las paredes. Todas y cada una de las fotos eran retratos de Elvis Presley. Noor entró, apoyó la mano en el borde de la cama y la agitó un poquitín. Nos inclinamos sobre la chica. «¿Respira?», pregunté mientras intentaba distinguir si su pecho subía y bajaba debajo de la sábana. Se dejó oír un rumor en la puerta principal. Nos quedamos paralizados. «Alguien ha abierto la puerta», susurré. De haber sido un hueco, lo habría notado en la barriga. Sin embargo, tan solo percibía el leve cosquilleo de antes, que no parecía proceder de ninguna parte. Salimos del dormitorio y regresamos por el pasillo. «Estamos aquí», grité, para no sobresaltar a nadie. Un niño rubio vestido con unos pantalones altos por la cintura sujetos con tirantes se había quedado parado en la puerta principal.
Nos miró con frío desinterés. Si lleváis armas, dejadlas ahora mismo, ordenó en tono tranquilo aunque firme. No vamos a hacerte daño, le aseguré. Solo queremos hablar contigo. Oímos pasos a nuestra espalda. Me volví a mirar. La chica se había levantado. Tenía los ojos abiertos pero vidriosos, desenfocados. Llevaba puesto un camisón y empuñaba un cuchillo de carnicero. No digáis nada, ordenó el chaval. Venid conmigo, por favor, pidió Nur. Escucha lo que. Silencio, aulló el niño. Emitió 2 chasquidos con la lengua. Alguien abrió la puerta desde el porche. En el exterior, vi un pequeño grupo de gente reunido sobre el césped. Estaban muy quietos y nos miraban atentos. Todos iban armados con cuchillos de carnicero. Venid conmigo, repitió. Nada de movimientos bruscos. Esta vez no intentamos discutir. Estábamos rodeados de habitantes de una antigua zona industrial, inexpresivos a más no poder y armados con grandes cuchillos. Nos custodiaban en silencio calle abajo, guiados por el extraño niño de los tirantes. Cada vez que él hacía chasquear la lengua, los adultos giraban a derecha o a izquierda. Si intentábamos hablar, blandían las hojas. Si nos movíamos de un modo que no les gustaba, gruñían como animales. El chirrido de la montaña volvió a empezar. Al poco oímos una explosión fuerte pero distante. Nadie reaccionó. ¿Qué ha sido eso?, pregunté. Un hombre de aspecto paternal enfundado en un pijama enarboló su cuchillo entre gruñidos. Pasados unos minutos llegamos a una gran casa victoriana, más antigua y majestuosa que nada de lo que hubiéramos visto en el pueblo hasta ese momento. Incluso tenía una torre, un torreón y un porche con barandillas decorativas que rodeaba toda la construcción. Me recordó al hogar de Miss Peregrine y, a pesar de las terroríficas circunstancias, sentí una punzada de nostalgia por el refugio perdido. Nos obligaron a quedarnos plantados en mitad del jardín. Los adultos en pijama nos rodearon mientras el niño de los tirantes se acercaba a la casa. La puerta principal se abrió unos centímetros y el chico mantuvo una conversación con la persona del otro lado. Hablaban en un tono demasiado quedo como para que pudiéramos oírlos. Varias caras se asomaron a observarnos desde las ventanas del caserón. Todas pertenecían a niños. La puerta se desplazó unos centímetros más. Una persona joven gritó por la rendija. ¿Cómo os llamáis? Se lo dijimos. ¿Con quién estáis? Con las Imbrines de Londres, respondí a voz en cuello. No quise gritarle que las Imbrines nos esperaban al otro lado del portal ni que habíamos ido con la intención de pararles los pies a los Whites, por si acaso había alguno por allí escuchando a hurtadillas. El niño de los tirantes regresó a la zona de césped. Dijo algo que no entendí. Los portacuchillos de los pijamas se tumbaron sobre la hierba. Podéis entrar, dijo. Giuseppe quiere hablar con vosotros. Nur y yo intercambiamos una mirada. Por fin estábamos haciendo progresos. El niño encabezó la marcha hasta el porche y luego al interior, donde otro chaval nos recibió. Su edad física no debía de superar los 8 años y vestía un abrigo cruzado con una gorra a juego. Parecía el típico niño que hace las delicias de las abuelas, uno de esos a los que se refieren como un hombrecito. Avanzó hacia nosotros con cierta desconfianza, el semblante instalado en lo que parecía un descontento permanente. Me llamo Giuseppe, estoy al mando aquí. ¿Qué hacéis fisgando por nuestro bucle? Tenía la voz más grave y adulta de lo que cabría esperar en una persona de su tamaño y, por un momento breve y disociado, tuve la sensación de que otra persona le ponía la voz. Estamos buscando a unas personas muy peligrosas, dijo Nur. Whites. Pensamos que andan por aquí, y llevan un espíritu hueco con ellos, añadí yo. Es un monstruo letal. Sí, replicó con aire digno. Ya sé lo que es un hueco. Los veo, añadí, y puedo rastrearlos. Giuseppe enarcó las cejas una pizca, aunque no tuve claro si lo hizo por escepticismo o por admiración. Los Whites buscan una calavera.
Una calavera muy especial, continuó Noor. ¿Vosotros tenéis algo parecido por aquí? Arqueó las cejas todavía más. Somos reanimadores. Tenemos montones de calaveras. Seguí hablando. Vale, pues hemos venido con un equipo de gente que está esperando al otro lado del portal. Amigos e imbrines, hemos lidiado otras veces con esos whites y sabemos cómo detenerlos. Solo tienes que dejar entrar a nuestros compañeros, explicó Noor, antes de que los whites encuentren la calavera alfa. Giuseppe tosió para aclararse la garganta. Ayer por la noche, un grupo de extraños muy violentos irrumpió en el bucle planteando exigencias y profiriendo amenazas. Trajeron consigo un monstruo, que está sembrando el terror en nuestras apacibles calles. Y ahora venís vosotros a contarnos historias raras acompañados de un ejército que, por lo que decís, os está esperando en el portal. Estaría loco si los dejara entrar. De haber seguido el protocolo, ya estaríais los dos muertos. Lanzó una mirada al niño de los tirantes, como si lo estuviera considerando. Pero será mejor que antes tomemos una limonada. Giuseppe nos guió por el interior de la casa con andares cansinos. Era una vivienda de techos bajos, sombras pesadas, voces murmurantes, maderas oscuras. En todas las habitaciones había plantas de aspecto alienígena que florecían en una oscuridad casi total. Y parados por los rincones, hombres y mujeres adultos, todos inmóviles, silenciosos como gatos. Los extraños empezaron a cruzar el portal ayer por la noche, relató Giuseppe. Enviamos a nuestros soldados resucitados a matarlos, pero su monstruo los destrozó. Se encaminaron directamente a Grave Hill y pensamos que tras eso nos dejarían en paz. En vez de eso volvieron y secuestraron a Saadi, nuestro alumno más brillante, para llevarlo al monte con ellos. Más y más niños se estaban congregando detrás de nosotros. Nos seguían a distancia segura, sin dejar de susurrar. Entonces empezaron los ruidos, decía Giuseppe. Chirridos, explosiones. Están excavando tumbas. La calavera alfa, volví a intentar. ¿Significa algo para ti? Sí, Grave Hill es lo que indica su nombre, un monte de antiguas tumbas. Mucho antes de que llegáramos, antes incluso de que los europeos se asentaran en los Estados Unidos, esta zona ya albergaba una colonia de peculiares. Enterraron a sus líderes más importantes en las entrañas del monte, incluido un famoso jefe tribal. Si hay huesos ahí arriba imbuidos de poder peculiar, son los suyos. Ahora bien, los sepulcros son antiguos y no están señalizados, de modo que dar con un cráneo en concreto resultaría muy complicado. Seguro que es eso lo que están haciendo, dije. Lo están buscando. Pasamos junto a una alacena que contenía tarros de cristal con órganos conservados en formaldehído. El tufo bastaba para aturdirte y me recordó al antiguo sótano de Enoch, que albergaba su laboratorio. Accedimos a una sala con una serie de ventanas que daban a una calle en pendiente. Estábamos en la falda de la montaña. Giuseppe permaneció de pie, aunque había sillas por todas partes. El grupo de niños se quedó fuera, supongo que por respeto a su cabecilla. El semblante de Giuseppe empezaba a expresar preocupación, si bien todavía no había decidido qué hacer con nosotros. Yo estaba pensando en nuestros amigos, que seguían esperando en la entrada del bucle, y en los whites de la montaña, pero me pareció mejor no presionarlo. Giuseppe hizo chasquear los dedos. Hombre, tráenos limonada. El criado que estaba plantado en la esquina, en el que no había reparado hasta ese momento, se despabiló y salió de la sala arrastrando los pies. ¿Los controlas mentalmente?, preguntó Noor. No, están muertos. Por la cara que puso Noor, creo que se sintió descompuesta. Me parece que yo también. Todos los adultos del bucle son cadáveres, explicó Giuseppe. Solo los niños están vivos. Nos quedamos de piedra. Pareció que le molestaba nuestra reacción. ¿Nunca habéis oído hablar de Hopewell?, preguntó,
ahora con la barbilla una pizca más alta. Esto es un conservatorio para los reanimadores más brillantes. Los jóvenes acuden aquí a perfeccionar sus habilidades y practicar la reanimación de muertos más arcana y sofisticada que existe, no para organizar sesiones de espiritismo ni ponerse a disposición de cualquier pariente bobalicón que desea preguntarle al difunto tío Harry dónde escondió el oro de la familia. Mientras hablaba, el criado reanimado renqueó con acento agudo al interior de la sala llevando una bandeja con vasos de cristal. Joseph miró una mesa auxiliar, hizo un gesto con la cara, bien podría haber sido un tic involuntario, y el hombre giró hacia la mesa, dobló la cintura y dejó la bandeja. La mayoría imagina a los reanimados como zombies putrefactos. Pero ese no es nuestro caso. Aquí los muertos huelen bien y visten con elegancia. Con las instrucciones adecuadas pueden hacer prácticamente lo mismo que un ser vivo. En ese momento el criado trastabilló. Una sombra de irritación cruzó el semblante de Joseph. El chico tomó 2 vasos de la bandeja y nos los ofreció. ¿Limonada? Aceptamos la bebida, aunque no teníamos ninguna intención de probarla. Fuera como fuese, tenía cada vez más claro que Joseph intentaba impresionarnos, de manera que le seguí la corriente. Esto que cuentas es alucinante, le dije. ¿Y cómo los mantenéis frescos? ¿Duermen en neveras? Miré a Noor y solté una risa falsa. Ella captó la idea y fingió una risita a su vez. Ja, ja, no, ¿qué va? El humor de Joseph estaba mejorando. Forman parte del bucle, así que sus cuerpos se reinician junto con todo lo demás. Murieron en paz mientras dormían. El bucle se creó al día siguiente. ¿Todos? Me extrañé. ¿Cómo? Hubo un accidente en la planta química. Escapó una sustancia letal y la población al completo se asfixió en sueños. Los adultos, al menos. Casi todos. Los niños estaban de acampada. ¡Ay, Dios mío! Me horroricé. Juraría que palidecí. Una tragedia, sin duda, dijo. Sin embargo, gracias a una Imbrine espabilada y a un resucitador con espíritu emprendedor, nació un maravilloso laboratorio de aprendizaje. Los habitantes del pueblo no solo nos brindaban infinitas oportunidades de practicar nuestro arte, sino que les damos utilidad de otras maneras, como podéis comprobar. Los usamos como sirvientes, cocinan, limpian, nos hacen de guardaespaldas. Sonrió por primera vez desde que habíamos entrado. Vaya, me he dejado llevar por el entusiasmo. No recibimos muchas visitas, aparte de los nuestros, y reconozco que estoy orgulloso de lo que hemos creado aquí. Esto es el futuro, tal como yo lo veo. Los muertos del mundo superan holgadamente en número a los vivos. ¿Por qué no darles uso? Tienes motivos de sobra para estar orgulloso. Dejé mi limonada intacta sobre la mesa. Has trabajado duro para crear este sitio. Pero los Whites lo destruirán si no haces nada por evitarlo. Joseph suspiró. Estaba a punto de decir algo cuando una niña pequeña asomó la cabeza por la puerta. Disculpa, Joseph. Al volver la cabeza, vimos que 2 niños más entraban en la sala. Una niña muy mona de unos 10 años, envuelta en un delantal manchado de sangre y calzada con botas de agua, y un niño en silla de ruedas más o menos de la misma edad. Una mujer en bata, con la boca laxa y los ojos en blanco, empujaba la silla. Joseph los miró con mala cara. Eugenia, Lyle, os he dicho que os quedarais en la habitación hasta que esto hubiera terminado. ¿De verdad han venido a expulsar a los extraños? Preguntó el pequeño, esperanzado. Sí, respondió Noor. ¿Y a su monstruo? Añadió la niña con lágrimas en los ojos. Ayer estuvo rondando la puerta de mi habitación. Me parece que me estaba olisqueando. Joseph estaba a punto de soltarles un grito cuando su expresión cambió. Se volvió a mirarme. No pienso permitir que nadie destruya este sitio, declaró. Pero tampoco voy a dejar que entren más descosidos solo porque tú lo digas. Me parece muy bien, respondí.
¿Qué puedo hacer para demostrarte que digo la verdad? Los extraños trajeron a 2 huecos con ellos. Uno está en Grave Hill, para protegerlos mientras trabajan. El otro patrulla por el pueblo, con el fin de que no los molestemos. Avanzó un paso hacia mí. Su mirada se tornó más intensa. Permitiré la entrada a tu equipo con una condición. Lo que tú digas, respondí. Noté un aleteo de miedo en la barriga. Demuéstrame que eres quien dices ser. Sus ojos se posaron un momento en la niña. Si de verdad tienes un don para cazar a esos monstruos, acaba con este. Si lo haces, abriré el portal a tu gente. Me recorrió una descarga de terror, pero noté asimismo una chispa de esperanza. Esperanza de ser tal vez más fuerte de lo que pensaba. Mejor, más valiente. Nur me aferró la mano. Puedes hacerlo, me susurró. Dije, llévame al lugar donde lo visteis por última vez. Reunimos a 32 muertos de Hopewell en el jardín delantero, con la intención de crear la ilusión, para un hueco, al menos, de que se celebraba una especie de fiesta en el jardín. Giuseppe, que había accedido a echarnos una mano, controlaba a los cadáveres con ayuda de otros 3 reanimadores. Lyle y Eugenia los dirigían asomados a las ventanas del caserón victoriano, el niño de los tirantes y el propio Giuseppe, desde la casita de enfrente. Nur y yo nos habíamos escondido calle abajo, agachados en el asiento delantero del coche más grande que pude encontrar, un Dodge Deluxe del 1940 y pico con un morro parecido a un ariete. El hueco que patrullaba el pueblo hacía rondas regulares, nos explicó Giuseppe, y los abundantes residuos que encontré en la calle, a la altura del caserón, me confirmaron que había pasado varias veces por la manzana. Deduje igualmente que si mi brújula interior andaba desorientada se debía a que pululaban 2 huecos por este bucle. A uno ya lo conocía, mientras que el otro era nuevo. Cuando los imaginaba como 2 entes separados me resultaba más fácil distinguir cada una de las señales. Si estos Whites eran los mismos que habían huido del acre del diablo, seguramente seguirían viajando con el hueco que rescataron del sótano del Pambucliticón. Esa, suponía, debía de ser la señal conocida. Estaba lejos, seguramente en lo alto de Grave Hill, con los Whites. El hueco que patrullaba por el pueblo andaba cerca, cada vez más. Como cabía esperar, no pude convencer a Nur de que me dejara enfrentarme al monstruo a solas y, a decir verdad, tampoco me apetecía hacerlo sin ella. Así que no me empeñé en disuadirla. Nos sentamos juntos en el Dodge, agachados a la altura suficiente como para poder asomarnos por encima de ese volante que parecía el timón de un yate, con los ojos fijos en el final de la calle. Esperando, los muertos, deambulando por el jardín, trastabillaban en círculos apáticos. De vez en cuando oíamos otra explosión lejana, mientras los Whites proseguían sus excavaciones. Yo notaba un nudo enorme en el estómago. Deben de estar frenéticos ahí fuera, comentó Nur. Nuestros amigos, quiero decir. Había arrancado un rayo de luz del aire y ahora lo estrujaba entre los puños. Empezó a tararear, la misma melodía de siempre. ¿Tiene letra?, le pregunté. Asintió. Es una canción que aprendí de niña, me explicó. Y entonces alzó la vista, levemente sorprendida, como si acabara de caer en la cuenta de algo. Me la enseñó mi madre. ¿De verdad? Cántala cuando estés en apuros, citó. Te ayudará a sentirte mejor. Me miró. Casi siempre funciona. Y entonces, apenas un momento antes de verlo, lo sentí. Me puse tenso y me incliné hacia adelante hasta apoyar la barbilla contra el volante. Nur dejó de canturrear. ¿Lo ves? Lo avisté en ese preciso instante. Apareció por detrás de una casa hasta perfilarse ante mí, hacia el final de la manzana. Está allí. ¿Ves la sombra? Maldita sea, es de los feos. Decir que era feo no bastaba para describirlo. Tenía delante al hueco más enorme y repugnante en el que había puesto los ojos, de casi 3 metros de altura,
incluido el abismo de su boca negra, de medio metro. Sus afilados dientes eran tan grandes que los distinguía a pesar de la distancia y sus 3 lenguas, gruesas como pitones, azotaban el aire a su alrededor. Y este hueco, a diferencia de los otros que había visto, tenía pelo, largo, correoso, negro, colgando de su cabeza encostrada en grandes mechones apelmazados. Parecía un caos andante, un ser de pesadilla. Y era lógico, por cuanto estaba allí para aterrorizar y acobardar a los reanimadores. Si bien no lo veían como yo, la inconfundible y devastadora sombra que proyectaba, mezcla de monstruo marino y gorila, ofrecía una estampa tan horrible como el propio ser. Zigzagueó de lado a lado de la calle bajo mi atenta mirada, arrancó un buzón de cuajo con las lenguas y lo arrojó al interior de una casa por la ventana. ¿Qué hace?, preguntó Noor. Viene hacia nosotros. Intenta dar miedo. ¿Y lo consigue? Se me erizó el vello de los brazos. Sí, lo hace muy bien. Giré la llave de contacto que había encontrado debajo del visor. El coche arrancó con un rugido. El hueco se quedó paralizado en mitad de la calzada antes de apretar el paso, proyectando las lenguas hacia mí como 3 periscopios. Puse la primera marcha, con el pie clavado en el freno. El hueco estaba ahora a 3 casas del festival zombie del jardín y acelerando, usando sus lenguas para impulsarse más y más rápidamente. Directo hacia nosotros. 2 casas. Toqué el claxon 3 veces. En el interior de las viviendas, los reanimadores estarían mascullando, susurrando y haciendo chasquear las lenguas, tal como habíamos acordado. Los muertos dejaron de deambular por el césped, preparados para encaminarse a la calle. Todos a una, se doblaron por la cintura y se inclinaron hacia la hierba para recoger cuchillos y machetes. Un tipo, todavía calzado con zapatillas de felpa, agarró una azada. Durante unos segundos se bambolearon sobre sus pies muertos. Luego, al momento, se apresuraron en riadas hacia la calzada para interceptar al hueco. No esperaba que lo mataran. Los zombies solo eran el primer asalto. El hueco intentó barrer a los muertos con sus lenguas, pero había demasiados. Abalanzándose sobre él con las armas en ristre, le asestaban a ciegas machetazos y cortes. El hueco gritó, aunque parecía más molesto que malherido, y procedió a librarse de sus atacantes de uno en uno o por parejas. A uno lo cortó por la mitad de un mordisco, a otro le partió el cuello, un tercero salió volando y acabó empalado en una cerca. «Dios mío», exclamó Noor, presa de una risa nerviosa. «Los está machacando. Ahora me toca a mí», dije. Levanté el pie del freno y pisé el acelerador a fondo. Las ruedas chirriaron cuando el coche patinó, luego se agarraron al asfalto y salimos disparados. El impulso nos empujó contra el asiento. El camino estaba sembrado de cadáveres y vísceras ensangrentadas, pero el hueco seguía trastabillando de acá para allá según intentaba librarse de los pocos muertos que todavía llevaba encima. «Agárrate fuerte», grité. Nos preparamos para el impacto. El golpe fue sonoro y húmedo, un crujido por muchos frentes. Uno de los muertos rebotó en el parabrisas y lo resquebrajó, 2 más salieron volando. El hueco rugió de dolor y sorpresa. Lo habíamos golpeado cuando estaba de espaldas, y cayó de bruces sobre la calzada. Al cabo de un momento quedó atrapado bajo el guardabarros del vehículo, su horrible cuerpo arrastrado por el suelo. El neumático delantero se pinchó. Pisé el freno. El coche patinó enloquecido, viró en redondo y el parabrisas trasero estalló antes de que nos detuviéramos. Noor se volvió a mirarme, asustada. «¿Estás bien?», me preguntó mientras sus ojos me examinaban en busca de cortes y magulladuras. Asentí, inspeccionándola a mi vez. «¿Tú crees que está?» Un golpe repentino meció el coche. El morro del Dodge se despegó del suelo y volvió a caer con una terrible sacudida. «Hay que salir», grité.
Abrimos las portezuelas a la vez y salimos como centellas al asfalto mientras el vehículo se elevaba antes de estamparse contra la calzada por segunda vez. El espíritu hueco, atascado debajo de las ruedas traseras, se retorcía y forcejeaba tratando de liberarse. Le grité a Nur que se alejara de las lenguas y, gracias al cielo, me hizo caso por una vez y retrocedió hacia la acera. Yo me quedé plantado en mitad de la calle, mirando al engendro con suma atención. No te muevas, intenté decirle en la lengua de los huecos. El resultado fue un batiburrillo, ni del todo hueco ni del todo inglés. El monstruo no me hizo ni caso. Basta, probé de nuevo. No te muevas. Mejor, solo hueco esta vez. Sin embargo, el monstruo estaba demasiado ocupado levantando a pulso el Dodge con sus lenguas. Ni siquiera se había molestado en quitarse de encima al último lugareño muerto que seguía aferrado a él, un hombre desarmado y enfundado en un pijama empapado de sangre que lo arañaba con las manos desnudas sin causarle el menor daño. Repetí las mismas palabras unas cuantas veces más mientras caminaba despacio hacia él. Por favor, lleva cuidado, me gritó alguien. Eugenia, desde la ventana de la casa de enfrente. El hueco consiguió por fin levantar el coche, que se estampó sobre el techo con un crujido inmenso de metal y cristal. Túmbate, intenté, túmbate. Se sentó. No te muevas. El hueco se arrancó el hombre muerto del cuerpo y lo clavó de cabeza en un poste telefónico. A continuación se levantó. Tenía una pierna destrozada, la dentadura rota y resumaba una sangre negra por infinidad de pequeños cortes, todo lo cual solo servía para enfurecerlo. Únicamente le quedaban 2 lenguas con las que luchar, usaba la tercera como muleta de su pierna mutilada, pero eso era el doble de lo que necesitaba para matarme y me tenía a su merced. Lamenté con toda mi alma no tener delante al hueco que conocía y al que ya controlaba, el del pambucliticón y las peleas sangrientas. De haber sido ese, me habría bastado chasquear los dedos para que me obedeciese en todo. Pero no, claro que no. Las cosas nunca son tan fáciles. Basta, siéntate. Ahora, recité. Noté un atisbo de vacilación en su lenguaje corporal, nada más. Proyectó una lengua hacia mí que me rodeó la cintura y el pecho con 2 vueltas hasta cortarme la respiración. Jacob, gritó Nur, atrás. Intenté advertirle sin conseguirlo. La lengua me estaba dejando sin aliento. Ahora Nur se acercaba a mí, al igual que 2 de los reanimadores que habían salido de sus casas seguidos de más cadáveres. No, quise gritar, aunque solo conseguí toser. No os acerquéis. El hueco me atraía hacia sí arrastrando mis pies por el suelo contra mi voluntad. ¿Acaso este engendro era distinto a los que había dominado en el pasado? Más grande, más fuerte, con una mente blindada. Habrían tomado nota los Whites tras nuestros enfrentamientos en el Acre del Diablo y, no sé, actualizado de algún modo los programas de los cerebros huecos? Suéltalo, desgraciado, rugió Nur. Eso captó la atención del monstruo. Se detuvo, dio media vuelta y fue entonces cuando vi lo que Nur acababa de hacer. Un remolino de oscuridad que abarcaba toda la calle a lo ancho en mitad de un día soleado. Su voz surgía del centro de esa negrura. Era una mancha tan grande como para crear un escudo visual y tan extraña que el hueco se quedó desconcertado. Cuando proyectó su lengua libre hacia la oscuridad, buscando el origen de la voz, por poco me estalla el corazón. Por fortuna, la lengua volvió a salir de vacío. Ni te has acercado, se burló Nur, cuya voz sonaba ahora a la derecha. El hueco atacó nuevamente, otra vez sin resultado. Has vuelto a fallar. ¡Qué torpe eres! El monstruo estaba tan enfadado y distraído que aflojó una pizca la presión en mi cuerpo. En cuanto fui capaz de hablar, empecé a susurrarle en hueco. Suéltame, siéntate, para. El espíritu hueco asestó otro golpe, esta vez desplazando la lengua en horizontal a través de la oscuridad, como si empuñara un bate de béisbol,
y de nuevo me invadió el miedo por la vida de Noor, pero ella debía de haberse tirado al suelo. La oí gritar, a ver si aprendes a batear, patoso. Atacó al momento, con rabia, y en esta ocasión escuché un nauseabundo impacto junto con una exclamación femenina. ¡Ah! Con el corazón en un puño, grité, basta. En inglés, no sirvió de nada. El hueco rescató su captura de las sombras. No era Noor, era la adolescente muerta de la casa, la fan de Elvis Presley, que, mientras el monstruo la izaba para verla mejor, empezó a cantar un tema antiguo del rey del rock con una voz chirriante y desafinada. Cuando el hueco rugió enfadado, la chica, sin inmutarse, sacó el cuchillo que ocultaba en el bolsillo y se lo clavó en el ojo derecho. El chillido fue tan intenso que reverberó en el aire de la calle. Acto seguido, el monstruo le arrancó la cabeza a la zombie y lanzó su cuerpo convulso a un tejado. «Suéltame», grité en el silencio estupefacto que se hizo a continuación. El lomo del hueco se tensó. Giró la cabeza hacia mí como un perro que escucha el silbido de su amo. «Suéltame», repetí, y esta vez me dejó en el suelo y desenrolló la lengua de mi cintura. Gracias a Dios. Por lo visto, el cuchillo clavado en el ojo lo había debilitado, tanto física como mentalmente. Yo no pensaba desaprovechar la oportunidad. «Cierra la boca», devolvió las 3 lenguas a la boca y cerró las fauces. Privado de su muleta, empezó a bambolearse hasta caer sentado. La oscuridad se esfumó al instante y vi que Noor se levantaba del suelo, donde se había tumbado boca abajo. Me inundó el alivio. «Nos hemos librado por los pelos», dijo, buscando mis ojos. «Madre mía, ¿te encuentras bien? ¿Puedes respirar?» «Podré», respondí entre toses. «No te acerques». No lo hizo. «Llévate las manos a la cabeza». El hueco obedeció. «¿Puedes pedirle que haga la croqueta y pida un premio?», preguntó Lyle mientras cruzaba la puerta de la casa con cautela, en su silla de ruedas. «Me parece que ya ha tenido premios de sobra», respondió Eugenia. Noté que el cuerpo del hueco se relajaba. Había dejado de oponer resistencia. «Ya es seguro», anuncié. «Ahora está bajo mi control». Noor corrió calle abajo, saltando por encima de los cadáveres escampados, para echarme los brazos al cuello. «He flipado contigo», me dijo. «Ha sido una pasada». «Yo sí que he flipado contigo», le susurré. «Si no hubieras hecho eso del torbellino, ni me he parado a pensarlo. Me ha salido, aunque he pasado un miedo horrible. Por favor, no te burles de los huecos». Casi se me escapó la risa. «Les revienta». Los niños reanimadores habían salido de las casas para acercarse a nosotros, si bien todavía permanecían a una distancia prudencial. Y también había más resucitadores asomados a las ventanas de las casas cercanas, aunque solo aquellos que ya nos conocían se atrevían a salir a la calle. Giuseppe se aventuró a caminar entre la matanza. Parecía profundamente impresionado ante la hazaña. Había oído decir que ya no quedaban cazadores de huecos. Por eso cuando has afirmado que tú eras uno he supuesto que mentías. Pero lo eres de los pies a la cabeza. ¿Ahora dejarás entrar a los demás?, pregunté. Ya he retirado la protección de la puerta, y en la calle que discurría a nuestra espalda se dejó oír el sonido más dulce del mundo. Mi nombre, pronunciado a gritos por Bronwyn Bruntley.